ciencias forenses veterinarias. En el día de hoy vamos a exponer el asunto relacionado con el trauma oculto. Y en ese sentido, me gustaría que ustedes pensaran, antes de explicar este proceso de trauma oculto o de lo que significa el trauma oculto, ¿qué es lo que se les viene a la mente a ustedes, como estudiantes, como profesionales, como ciudadanos, como propietarios de animales de compañía, como tenedores de animales? ¿Qué se les viene a la mente con el tema de trauma oculto cuando estamos hablando de violencia hacia los animales? Hay un asunto fundamental en la protección de los animales en todo el mundo. El asunto fundamental es poder identificar las lesiones que generan diferentes contactos violentos en los animales. Es decir, las consecuencias del maltrato. Que eso es lo que un médico veterinario, como ninguna otra profesión, estaría dispuesto a identificar y a asesorar a cualquier autoridad judicial en el mundo. Decir si este animal fue víctima o no fue víctima de maltrato. Si las lesiones son compatibles con tal mecanismo. Mecanismo de arma de fuego, mecanismo cortocontundente, mecanismo físico, biológico, químico, cualquier categoría. Pero ¿qué pasa con aquellos animales, así como con humanos, pero con aquellos animales que no demuestran de la misma manera el trauma? ¿Qué pasa con un animal que no genere hematomas como lo generan otros? Con un animal que esconda una claudicación, es decir, que no manifieste signos de dolor y que le permita claudicar. Con un animal que por sus condiciones biológicas, por estar en un ambiente acuático o por estar en un ambiente con alta polución, no permite identificar claramente cuál es la consecuencia de ese maltrato y que el trauma permanezca escondido al ojo desnudo y no capacitado. ¿Qué pasaría si ese animal que llegó a tu consultorio médico veterinario eventualmente sale de allí después de una valoración forense con un negativo para maltrato, con un no es víctima de maltrato, cuando sí lo sea? Entonces, en ese sentido, la medicina legal en el mundo ha logrado avanzar, sobre todo y particularmente en el área de la medicina forense humana, en la identificación de este tipo de traumatismos en víctimas humanas, particularmente en menores de edad, en niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque los padres de familia, los familiares en general o los allegados a los menores de edad, cuando generan traumatismos sobre los niños, en algunos escenarios generan traumas donde no se pueda percibir bien. Entonces, traumatismos debajo de la axila, traumatismos en el aspecto medial de las extremidades inferiores, traumatismos cerca de los genitales, traumatismos en los pies, donde no sea fácil de identificar con el niño vestido. En animales no tiene la misma consideración exacta, pero, por ejemplo, imagínense ustedes de un perro, de un canino, o de un felino, o de un león, cualquier animal, que necesite para manifestar un trauma externo, un hematoma, por ejemplo, necesite de una fuerza mayor a la que usted utilizaría con una persona. Por ejemplo, si una persona usted utiliza una fuerza de 0.3 kilogramos por centímetro cuadrado para generar un hematoma, pues esa misma energía no va a ser suficiente para generar un hematoma en un pitbull, en un cocodrilo, en un elefante. No va a ser la misma. Tal vez necesites 0.5, 0.8, 1 o 2 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, esa diferencia anatomofisiológica que tienen los animales ha generado que para las ciencias forenses sea difícil identificar el trauma en todos los animales. Animales que sufren politraumatismos severos pueden no manifestar externamente ninguna señal, ni edema, ni hematoma, ni laceraciones, ni sufusiones, ninguna de estas categorías físicas de trauma. Por eso es que esta valoración de este tipo de lesiones es todo un reto para la justicia colombiana y para la justicia global. Es decir, para aquellos países o territorios que tengan normativas que protejan a los animales desde el punto de vista legal. Ahora, para esto es necesario entender o comprender que la medicina veterinaria forense no es medicina terapéutica, no es medicina curativa, sino que es una medicina que busca auxiliar
a la justicia. Y en este sentido de auxiliar a la justicia, pues debe tener unas bases procedimentales y procesales muy fuertes. ¿Para qué? Para que cuando se pasen los reportes a la autoridad no haya ninguna duda sobre la presencia o ausencia de trauma, aunque este sea trauma oculto. Dentro de los retos que ofrece el trauma oculto están las muertes sin causa aparente. Y entre ustedes, estimados compañeros asistentes a este congreso, pueden pensar, los que trabajan en práctica, en clínica diaria, cuántos animales han llegado a la consulta o a urgencia o a cirugía, fallecen y no hay una razón que explique por completo esta muerte. Y ahí es donde ustedes dicen, bueno, necesito un patólogo para que me determine cuál es la causa real de la muerte. O si es una muerte violenta, están ustedes relacionados con colegas que hagan medicina forense, pues vamos a llamar al forense para que identifique cuál fue la causa de la muerte. Las muertes sin causa aparente son un reto enorme para la medicina forense veterinaria. Porque al no tener causa aparente, los mecanismos que involucran la muerte, pues en principio tienen una aproximación con un alto porcentaje de duda. Es decir, las muertes súbitas en verdad se clasifican como una muerte súbita o fue una muerte derivada de una enfermedad no diagnosticada o fue una muerte derivada de un trauma antiguo con repercusiones en el presente. Por ejemplo, las lesiones sobre el sistema nervioso central que suelen tener complicaciones a futuro. En todo este escenario de posibilidades, pues queremos manifestar que efectivamente las ciencias forenses han avanzado en esta identificación. Pero avanzar en esta identificación significa que sea fundamental recopilar evidencias y las evidencias se van a utilizar para 3 puntos fundamentales. Primero, que los hechos que sucedieron alrededor de la lesión o la muerte del animal se fijen formalmente. ¿Qué es una fijación? Que las evidencias que estemos obteniendo o las ideas o hipótesis que surjan alrededor de las lesiones o la muerte del animal, pues no cambien en el tiempo, sino que si hay un hematoma, que el hematoma pueda tener posibilidades de revisarse cuantas veces sea posible en el tiempo que sea necesario. Una forma de fijar los hechos es a través de fotografías, es a través de videos, es a través de anotaciones del médico prosector, es decir, de descripciones de las lesiones. Eso es una fijación. Entonces, las evidencias permiten la fijación de los hechos. Segundo, las evidencias permiten obtener el convencimiento del juez, es decir, de esa persona que te solicita la intervención forense para que él pueda, pues, analizar el proceso, que pueda analizar la situación y, en definitiva, pues, que tenga herramientas suficientes para llevar a cabo su proceso y que pueda dictar una sentencia final. Y por último, la obtención de la verdad. Pero aquí la verdad obtenida como una verdad procesal, no como la verdad absoluta. La verdad procesal es aquella que se ampara en las evidencias y la lógica del método científico. Entonces, al final del día, la prueba a través de las evidencias va a lograr determinar aquello que es cierto, comprobable o no es cierto o no comprobable de un hecho violento hacia los animales. Entonces, en ese punto de obtener evidencias y de fijar formalmente los hechos, pues tenemos una serie de protocolos y procedimientos que se realizan para abordar el trauma oculto. En términos generales, cualquier tipo de trauma, pero el trauma oculto con particularidad de acuerdo a la temática que estamos relacionando en la tarde de hoy. Primero, el examen visual del examinado. Para información de ustedes asistentes, la medicina forense no maneja pacientes, sino que maneja examinados. Entonces, para nosotros, el examen visual es el primer procedimiento que se realiza sobre un examinado vivo o muerto. Primero, tener claro dónde estaba este examinado. ¿Estaba
en una casa, en un apartamento, en una finca, en la calle, en la carretera. Tenía lo mínimo para que él pudiera desarrollarse y vivir con bienestar o no. ¿Por qué es importante esto en el examen visual desde el punto de vista locativo? Porque la naturaleza de algunos traumas ocultos viene específicamente del ambiente donde el animal esté y de la interacción que tenga este animal con este ambiente donde esté. Por eso la relación con el ambiente también es fundamental para la evaluación. Ahora, si tiene otros animales donde pueda relacionarse con los de la misma especie o especies diferentes. Dentro de esas especies diferentes están los seres humanos. Es decir, si los seres humanos son clasificados como otra especie, la interacción que tiene ese perro, caballo, ave, digamos gallina o pavo real o cualquier animal que interactúe con un humano, ¿cómo sería lo natural de esa interacción? Y en lo natural de esa interacción, pues ahí es donde vamos a identificar si ahí hay una causa para generar traumatismo sobre el examinado. Posterior a este examen visual, tenemos que tener muy claro que las señales de los animales nos pueden confundir. Aquí estamos viendo, por ejemplo, a Luna. Luna es una de esas tantas examinadas que hemos tenido en nuestra unidad forense veterinaria. La unidad forense veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria en Remington es la única unidad forense que está en servicio permanente en Colombia para las autoridades. Entonces, Luna es un cruce pitbull que llevó la policía porque fue encontrada en mal estado de salud, muy grave, casi al borde de la muerte, por una lesión generada por un arma corto contundente tipo machete. Aquí ya está en el hospital en proceso de reparación, pero estamos viendo las secuelas que dejó este contacto violento. Entonces, esto hace parte de ese examen visual. ¿Qué estamos viendo sobre Luna? Que nos indica a nosotros que tuvo contacto con un evento, un suceso de una alta consideración violenta. Entonces, en esos eventos violentos siempre se erige la necesidad de identificar las lesiones. Y las lesiones para el tema de trauma oculto usualmente son lesiones de causa externa. Entonces, las lesiones de causa externa son aquellas que provienen de agentes físicos, químicos, biológicos o incluso psicológicos para el maltrato emocional. Pero dependiendo de la causa externa, pues tendremos la consecuencia, es decir, la manifestación de la lesión de acuerdo a la causa externa. Diferente será una lesión de causa externa física, la consecuencia de esa lesión de causa externa física a una consecuencia química. Por ejemplo, un contacto con un cáustico, un contacto con un elemento que genere irritación, por ejemplo, o con un gas. Bien, discúlpeme que se fue el sonido. Entonces, en estas lesiones en medicina legal debemos revisar todas las alteraciones que debería manifestar este individuo que ha sufrido un trauma. Y recordar que estas características de lesión son necesariamente congruentes y coherentes con el mecanismo de lesión. Yo no puedo esperar una lesión diferente si a mí me arrojan, por ejemplo, una piedra de que pese 5 kilos. El tipo de trauma que genera esa roca de 5 kilos que me arrojan, pues va a ser diferente a si me arrojan un lapicero o una calculadora. Entonces, en ese sentido, las lesiones deben ser completamente coherentes. Por ejemplo, en este escenario. Eso es una radiografía humana del hombro derecho de una persona, de un humano, para que lo muestro de una persona para que tengamos, por analogía, una mejor identificación de lo que significa la posibilidad de trauma oculto. Entonces, en este punto, ustedes me pueden indicar cuál es la alteración que están viendo sobre el húmero, si ven algún tipo de alteración. Cada uno lo va a pensar, hace su comentario personal y va a mirar la siguiente radiografía. Eso es otro método de diagnóstico por imagen y es el mismo paciente.
En ese caso era un paciente, pero aquí lo tomamos como si fuera un examinado. Otro método de diagnóstico por imagen, el mismo examinado. Si ustedes pueden ver en la radiografía, pareciera que esa epífisis proximal del húmero estuviera bien, que no tuviera alteraciones graves. Pero en la siguiente imagen diagnóstica, pues estamos viendo que efectivamente hay una alteración y muy notable. En ese punto, el médico, el examinador, el forense externo, no percibió absolutamente ninguna incoherencia anatómica y funcional. Ninguna. Pero a través de la imagenología pudimos ver que efectivamente había una alteración notable sobre esa porción proximal de este hueso largo en la extremidad superior de esta persona. Ahora, si estamos viendo que las posibilidades son inclusive que no se pueden observar a través de la radiografía simple, ortogonal, que utilizamos diariamente, entonces, ¿cuáles son las posibilidades de no percibir los signos de un trauma? Las posibilidades serían muy grandes. Y en ese tipo de posibilidades, pues tenemos que poner especial atención en nuestra valoración forense en víctimas vivas o víctimas fallecidas, esas lesiones de causa externa, que pueden ser fatales o no fatales. Aquí estamos viendo cuál sería esa causa o ese escenario donde puedo tener lesiones externas de causa fatal o no fatal, y esos son retos para nosotros como clínicos forenses. Entonces, el abordaje debe ser supremamente metodológico. ¿Para qué metodológico? Para que cuando tengamos que es una víctima reciente de nuestra unidad forense veterinaria, pues externamente no se le pudo percibir al que está en la fotografía, no se le pudo percibir hematomas, fracturas, hemorragias, cortes, laceraciones. No fue posible, no se identificó. Pero con todo el protocolo de valoración forense logramos, y con la recreación de los hechos realizados por la comunidad donde estaba el animal fallecido, pues logramos identificar dónde podrían estar esos puntos de contacto donde haya un trauma eventual. La fijación fotográfica, en ese caso, funciona como fijación formal de los hechos, para que en el examen exterior no se pase ningún dato desapercibido. Se debe describir absolutamente todo lo que se observa, y ojalá observado por el equipo multidisciplinar y no solamente por una persona, para evitar los sesgos y las subjetividades. Si el examen o el abordaje forense se hace en este sentido, cefalocaudal, con toda la discreción, pero también el detalle, si se evalúan apropiadamente todos los planos, incluyendo la simetría de los planos y los ejes, si se detalla en cada segmento lo que debería ser normal y esperable del animal para su talla, su edad, su condición zootécnica, su función, su alimentación, su convivencia y demás, pues efectivamente vamos a tener todas las posibilidades de identificar en esta valoración lo que puede ser un eventual trauma oculto. En la siguiente situación, pues tenemos mencionados otros escenarios, tantos escenarios que pueden sufrir estos animales y que para nosotros genera un reto absoluto. Si en la consulta médica veterinaria ingresa un animal vivo con signos de violencia, pues miren solamente en el capítulo de patología forense veterinaria de lesiones de causa externa, cuáles son las posibilidades. Entonces, estarán ustedes de acuerdo en que una mordedura puede ser muy diferente en su manifestación a un maltrato sexual o a una caída por precipitación de un edificio o a un atropellamiento vehicular, incluso entre un atropellamiento por vehículo automotor tipo automóvil a una motocicleta. Son diferentes las lesiones que se generan y se pueden identificar a través de algo relacionado, denominado patrones de lesión. Entonces, si los patrones de lesión son fácilmente identificables o por lo menos identificables en esos escenarios de causa externa, pues en ese mismo sentido será para nosotros coherente la búsqueda o la pesquisa de esas lesiones
que pueden no verse o no manifestarse de la misma manera en el animal. Y aquí hablamos de la aparición tardía de manifestaciones de trauma sobre los animales. ¿Qué significa esto? Que un animal puede no manifestar el hematoma inmediatamente, que un animal puede no manifestar la pérdida de función inmediatamente, o la alteración en la función inmediatamente, que tal vez pueda tomar minutos, horas, días o semanas. Y en ese punto permanecerá durante ese tiempo como trauma oculto y después se manifestará a través de un mal funcionamiento y no de una señal física evidente. De eso se trata el asunto de la traumatología oculta. Las contusiones, por ejemplo, están en el primer renglón de lesiones a identificar, bien sean de naturaleza simple o naturaleza compleja. Pero las contusiones, como aquella consecuencia física derivada de un trauma contundente, son las que generan mayores retos de acuerdo al tipo de trauma físico o el tipo de energía que impacta o que tiene contacto con la víctima, en este caso animal. Miremos este escenario de este pitbull. Es una imagen ventral, del tórax ventral, de una valoración donde otro colega realiza un abordaje sobre un presunto caso de maltrato físico en el animal. El médico reporta no tener ningún tipo de lesiones evidenciadas en la valoración forense. Solicita, sin embargo, la ayuda, la interconsulta del grupo forense veterinario. En interconsulta, lo que realizamos fue algo muy sencillo, un rasurado de la zona, para identificar estas manchas que fueron reportadas como lunares, como manchas naturales de la piel en el animal, pues finalmente no eran manchas naturales, eran rastros cicatriciales de politrauma contundente. Lo interesante de esta valoración es que este trauma oculto tenía por lo menos 4 fechas diferentes, es decir, 4 cronologías diferentes de acuerdo a los grupos identificados. En palabras naturales y castizas, significa que este animal tuvo al menos 4 momentos diferentes y espaciados en el tiempo donde recibió traumatismo. Entonces, esto ayuda efectivamente, primero a dar claridad a nuestro colega que se apoyó en la interconsulta, a darle claridad que efectivamente, aunque sea un pitbull muy resistente y en principio esto podría significar trauma oculto, confundido con manchas tegumentarias naturales o por efectos ambientales o nutricionales, pues que sean efectivamente identificadas como politrauma por mecanismo físico. Por eso la descripción de las lesiones debe ser suficiente, muy clara para los lectores, para el lector, y que sea fácil de interpretar para la autoridad. La descripción deberá ser entonces externa, las características y apariencia, la profundidad si es que la tiene, y las lesiones primarias, secundarias o accesorias que tenga esta lesión. ¿Cuál es una lesión que pueda ser identificada en un politrauma contundente? Ejemplo, si yo golpeo con una patada a un perro, es usual dentro del protocolo de valoración física forense que evaluemos el estado en el que se encuentra el eje estomatognático, es decir, la unión entre la cabeza, la porción cefálica y la porción cervical. ¿Por qué? Porque en animales en estación cuadrúpeda, cuando usted golpea el abdomen o el tórax, usualmente la cabeza ejerce se mueve en dirección contraria a donde se ejerce el trauma inicialmente. Es decir, si el trauma se ejerce en sentido, digamos que frontal desde el tórax, o digamos lateral izquierdo, del izquierdo al derecho en el tórax, pues la cabeza se moverá del lado derecho al izquierdo inicialmente, gracias a la movilidad que tiene la porción cervical. Esto posteriormente va a redundar en una devolución de esa
de esa energía para que la cabeza genere un efecto similar al efecto látigo, pero un efecto látigo lateral. Entonces, cuando yo evalúo el trauma torácico y abdominal contundente primario, debo evaluar el trauma secundario en el eje estomatognático. Eso a manera de ejemplo. Ahora, ese abordaje clínico cuando el animal está vivo, por ejemplo, debe incluir los siguientes procedimientos, que esas son las recomendaciones que generamos para este tipo de casos. No empezar directamente sobre el animal, empezar sobre el relato, que nos informen qué fue lo que sucedió, cuáles son los detalles de esa situación o de ese evento que generó la lesión sobre el animal o la presunta lesión sobre el animal. Luego de esos antecedentes o relato, pues poder proceder a un examen externo, recuerden, empezando por el examen visual, seguir por la recolección de los elementos materiales probatorios y de ahí en adelante con la valoración del trauma, inclusive buscando identificar aquel mecanismo particular del trauma. Recuerden que es diferente el mecanismo físico al químico, del químico al biológico, del biológico al conductual o al psicológico, y ese punto es donde debemos poner especial atención. Ahora, en el tema de la integridad física o emocional a los animales, hay algo por rescatar. Rescatar que efectivamente cuando el animal está vivo, para nosotros debe ser necesario determinar la incapacidad y las secuelas. Si estamos en un trauma oculto, es decir, que no fue percibido por el examinador, pues este escenario de la incapacidad y la secuela no va a poder ser orientado de una manera formal y apegada a la situación o a los hechos. Entonces, si el trauma oculto no se identifica, pues la incapacidad médico-legal va a ser de 0 días y las secuelas van a ser ausentes, como uno de los escenarios posibles. ¿Qué tipo de secuela vamos a tener si logramos identificar las consecuencias del trauma? Primero, deformidades físicas. Segundo, perturbaciones funcionales. Y las perturbaciones funcionales tienen que ver mucho con lo que se considera en medicina legal un órgano o un sistema, que para sorpresa de muchos de los que hacemos medicina forense veterinaria, pues lo que se considera en medicina legal como órgano puede ser un poco diferente a las consideraciones desde la anatomía tradicional en la formación del médico veterinario. Ahora veremos un ejemplo. Secuelas también integran a la perturbación psíquica y a la pérdida anatómica o funcional. Este cuadro resume parte de lo que en medicina legal se entiende como órgano o sistema. Vamos a hablar, por ejemplo, de alguno de ellos. Órgano de la deglución o sistema de la deglución. En este punto sabemos que para nosotros en anatomía, la deglución hace parte de uno de los mecanismos involucrados en el sistema digestivo. Entonces, cuando hablamos del sistema de deglución en medicina legal, para nosotros en medicina veterinaria tradicional hace parte del sistema digestivo. Y el sistema digestivo en unos tejidos que particularmente ayudan o se involucran en la deglución. Pero para medicina legal se separa. Entonces, aquí tenemos un sistema de la locomoción, un sistema de equilibrio, un sistema de la gestación, un sistema, es decir, se hacen estas diferenciaciones porque cada uno, miren en la columna de la derecha, debemos identificar por qué tejidos está conformado. Entonces, al identificar que está formado por diferentes tejidos, pues es allí donde yo digo, si el corazón está afectado, entonces está afectado este órgano o sistema cardiovascular. Si está afectada la lengua, el paladar y la faringe, entonces tengo una afectación o secuelas sobre el sistema de la deglución. Entonces, ese es uno de los apartes que dentro de la explicación de la medicina legal puede generar una confusión. Se los dejo para que puedan tomar una imagen o pantallazo que eventualmente puede servirles a ustedes para esta determinación de secuelas.
Por eso los registros que realizamos en medicina legal veterinaria tienen prácticamente todas las especies. Aquí estamos viendo el de equinos, la tabla de descripción de lesiones de los equinos, pero tenemos tabla de descripción de lesiones, deberíamos tenerla en todos los animales, porque efectivamente las lesiones se manifiestan diferentes. Si un animal, por ejemplo, tiene una masa muscular, un índice de masa corporal de las características de los equinos, a diferencia de un galgo, a diferencia de un gato o de un cisne, es de acuerdo a esa resistencia de los tejidos, distribución de los tejidos, distribución de los sitios de balance, por ejemplo, de balance corporal. La manifestación traumática necesariamente deberá ser diferente entre las especies y es allí donde debemos tener esta consideración. Una ampliación de las lesiones de causa externa sobre los animales. Aquí tenemos, por ejemplo, los agentes mecánicos, que son definitivamente algunos de los más fáciles de identificar. Por ejemplo, lesiones por arma cortante, punzante, fracturas que se generen o lesiones por proyectiles de arma de fuego. En este caso estamos viendo una imagen de un animal que fue ahorcado y estamos viendo lesiones mecánicas o como consecuencia de la lesión mecánica sobre la tráquea. Tenemos lesiones por agentes físicos, en este caso electrocución de este semoviente equino, pero pueden ser también lesiones por fuego, por irradiación, por electricidad como esto, por el frío igualmente. Tendremos agentes químicos, en este escenario un animal que muere como consecuencia de una intoxicación, pero también puede ser el contacto con sustancias irritantes, cáusticas, asfixiantes, en fin. Agentes biológicos, como en esta necropsia que realizamos en un cóndor andino. Aquí vemos algunos elementos de entomofauna, pero pueden ser agentes tipo virus, bacterias, parásitos, etc. Y por último, los medios psicológicos, como en este animal que se encontraba pues, en una baja condición corporal, pero en un estado de depresión muy marcado e identificable en la valoración del examen forense. Disculpe. Yo creo con ustedes que se fue hasta el final de la presentación. Bueno, qué pena con ustedes que ahí tengo los otros escondidos. Entonces, les mencionaba que en estas lesiones de causa externa que hemos manifestado desde lo físico, lo químico, lo biológico y lo psicológico, pues no podemos dejar pasar de lado o dejar de lado la posibilidad de encontrar politraumas que no se expliquen con las valoraciones convencionales. ¿Esto a qué nos lleva a nosotros a pensar? A que en cualquier examen, incluyendo los exámenes no forenses, y eso fue una de las motivaciones para que pudiéramos elegir esta charla hoy dentro de este congreso como importante para los que les guste el asunto forense, pero también para los que hagan clínica diaria, consulta externa, porque en ocasiones el animal en consulta externa puede no manifestarnos a nosotros como clínicos unas expresiones fáciles de identificar de ese mecanismo traumático. Y si no lo manifiesta rápidamente o no lo manifiesta de manera sencilla, pues para nosotros va a ser muy complicado pues poder llegar a un diagnóstico y estaremos en ese escenario pues recomendando exámenes clínicos, estaremos recomendando para clínicos de una manera cíclica y rutinaria sin llegar a una identificación final de la etiología que estamos esperando encontrar. Entonces, el animal que llega por claudicación, o el animal que llega por dolor lumbar, o el animal que llega por un dolor en la masticación, si no es posible identificar en primera medida la causa o el mecanismo de la lesión, llámese una artritis traumática, llámese una miositis, por ejemplo, generada por una presión exagerada sobre un grupo muscular o por un traumatismo, o una miositis también generada por electrocución. Eso sucede sobre todo en animales de abasto, por ejemplo, semovientes bovinos,
que son, o bufalinos, que son movilizados en algunas prácticas que atentan contra el bienestar animal, que son movilizados con elementos eléctricos, con tábanos, por ejemplo. Aquí lo mencionábamos en el tema de los agentes físicos. Si el animal es movilizado con esto y luego se ve una claudicación, un dolor reflejo, por ejemplo, también es visto a través de la agresión de los animales, es decir, un comportamiento agresivo motivado por un dolor no identificado en el examen físico, pues eso le dará también al médico veterinario oportunidades de identificar un protocolo que provea información más amplia que la que ofrece un examen clínico convencional. Yo estaría casi seguro que si los médicos de práctica diaria podrían o eventualmente adquieren algunas competencias prácticas en medicina forense veterinaria, y competencias prácticas me refiero a que puedan, por ejemplo, desarrollar un protocolo de intervención por clínica forense, que puedan identificar a través de una guía de traumatología, pues traumatología forense, insisto, que puedan identificar este protocolo que realizamos nosotros para trauma oculto. Estoy seguro que esto podría potenciar la capacidad diagnóstica del médico veterinario de la clínica diaria en cualquier especie, podría potenciar la capacidad diagnóstica. Es decir, podría potenciar la posibilidad de interpretación de las lesiones que sean de baja estima. Por ejemplo, las lesiones que usted no pueda observar o que observándolas considere no tengan relación con la consecuencia o el signo que manifieste el animal. Este protocolo ha sido utilizado por nuestra unidad forense veterinaria en unas próximas publicaciones que estarán saliendo a conocimiento público, lo podrán revisar. Estas intervenciones que hemos realizado las estamos consolidando en documentos científicos para que puedan ser utilizados por cualquier médico veterinario, y que en ese sentido este caballo, por ejemplo, que sufrió un episodio un episodio neurológico que lo dejó casi un año hospitalizado en una clínica veterinaria, perdió su capacidad deportiva, tuvo que ser acompañado por fisioterapeutas para que empezara otra vez a mejorar su paso, su andar, a recibir una silla, a recibir un jinete. Pues este caballo, después de ese año, unos escasos meses posterior a su rehabilitación física, falleció. Se presumía, los clínicos presumían que era como consecuencia de ese daño neurológico. En el protocolo de intervención forense diagnosticamos un daño axonal difuso a través de un buen colega de nosotros, experto en medicina interna equina, y de nuestro grupo de patología forense veterinaria del equipo. Logramos determinar un daño axonal difuso, pero aún así la causa de la muerte no fue un daño axonal difuso. La causa de la muerte en este escenario fue una electrocución por distribución eléctrica de un rayo en una temporada de lluvias en su finca. El animal estaba cerca a un tendido de alambre de cobre, de un alambre, creo que era alambre galvanizado, de un alambre que transfirió la energía de un rayo en esa noche de tempestad, y el animal falleció. No tiene ninguna relación con sus signos neurológicos, sino con una descarga de una alta intensidad provocada por un rayo. Entonces, en ese punto, pues lograr separar lo que era la enfermedad, las secuelas de este animal, con la verdadera causa de la muerte, da claridad al clínico, pero también da una claridad absoluta a la familia, al propietario y a los que querían saber cuál fue la motivación final que dio por finalizada la vida de este animal. En conclusión, las lesiones de causa externa en animales, cualquiera sea su categoría, pues son en principio un reto, pero es mayor reto aún entender que los animales como víctimas no se manejan de manera similar a los humanos como víctimas.
la intensidad del trauma en un organismo como un individuo joven o adulto de la especie humana no puede ser equiparable a los mecanismos de expresión de la lesión o del daño en un individuo joven o adulto de cualquiera de las especies de interés para la medicina veterinaria. Debemos eliminar por completo las conclusiones que desde otras áreas del conocimiento se realizan cuando dicen que si el animal no tiene un hematoma, si no tiene una lesión, es porque no le pegaron. Si el animal no manifiesta un signo clínico, es porque no fue víctima de abuso o de violencia. Eso debe ser eliminado en el entendido que cada organismo, y sobre todo en nuestros animales, funciona por mecanismos de compensación y de resistencia al trauma de manera muy diferente a los humanos. Y el principio de analogía en traumatología humana no funciona por completo en animales. Y esto para escenarios dentro de la tenencia de animales de compañía, el acompañamiento en animales de producción o de abasto, e incluso en algunas manifestaciones que se suponen de corte cultural, como las riñas, las peleas de gallos, peleas de perros o peleas de toros, por ejemplo, la tauromaquia. No podemos hacer uso o no debemos hacer uso del principio de analogía humana para considerar todo lo relacionado con traumatología en animales. Y en ese punto es donde la medicina forense veterinaria toma participación para explicar desde el protocolo de intervención cómo se puede hacer para que cualquier clínico veterinario de una manera detallada y consecuente pueda identificar estas lesiones de causa externa que se consideran trauma oculto. Muy bien, con ustedes entonces esta explicación, esta ponencia alrededor del traumatismo oculto en animales. Espero para ustedes haya tenido sentido desde su práctica profesional o sentido desde esa intención de identificar en los animales la etiología que se propone desde las causas externas para no pasar desapercibido aquello que no es visible al ojo desnudo. Les agradezco mucho su atención y quedaré entonces a disposición para las preguntas que tengan de acuerdo a esta temática. Muchas gracias a ustedes por la atención.